En una isla desolada en medio del Atlántico, un joven llega para reemplazar al observador meteorológico, pero pronto descubre que algo se esconde tras las sombras. Atrapado junto a un enigmático farero, intenta sobrevivir cada noche, mientras un horror más profundo se abre paso entre la niebla. Un joven inglés, con la mirada perdida en el horizonte, navega rumbo a una isla remota del Atlántico Sur. Su misión, reemplazar al meteorólogo que habita ese confín olvidado. Mientras intenta encender un cigarro bajo el viento salado, Axel, el capitán del barco, se le acerca con voz seca y le anuncia que están por llegar. Ya en la costa, descienden en un bote, nadie los espera. Junto al resto de la tripulación, trasladan sus pertenencias hasta la casa del oficial atmosférico. Al cruzar la puerta, el silencio lo dice todo, hace tiempo que nadie vive allí. A pesar de la ausencia del meteorólogo y de las advertencias de Axel, el joven no duda, está decidido a quedarse. En busca de respuestas, el joven y Axel se dirigen al faro, esperando encontrar al antiguo meteorólogo, pero lo que ven al llegar no inspira confianza. La estructura está fortificada con lanzas improvisadas y hasta las pequeñas ventanas están selladas como si esperaran un asedio. Nuestro protagonista fuerza la entrada y junto a Axel sube las escaleras de piedra hasta hallar al único habitante visible de la isla. Cuando el capitán pregunta por Aldor Vigeland, el oficial atmosférico anterior, Gruner responde sin rodeos, murió de tifus. No ofrece más detalles, y la tensión es evidente, pero deciden no insistir. Dejan a Gruner en su torre y regresan al bote. Ya en la orilla, Axel se despide del joven, sin saber que acaba de condenarlo a un destino inimaginable. Durante 12 largos meses, su única tarea será registrar la dirección y la intensidad de los vientos, una rutina solitaria en una isla que parece olvidada por el mundo. Al caer la noche, tras acomodar sus pertenencias, el joven examina algunos papeles que pertenecieron a Aldor Vigeland. Entre registros meteorológicos encuentra anotaciones extrañas, incoherentes, casi delirantes. Desde la ventana, observa las luces titilantes del faro en la distancia. Cree que Gruner se ha acercado a hablar con él, pero la mano bajo la puerta le dice que no es su vecino. Corre a esconderse en el depósito y asegura la entrada con sus propias manos. Los pasos se escuchan cerca, cada vez más. Logra herir a uno, y con rapidez, asegura la puerta con una cuerda improvisada. A la mañana siguiente, después de pasar la noche encerrado en el depósito, el joven corre hacia el faro buscando respuestas, pero Gruner no tiene intenciones de proporcionarlas. Ahora que entiende por qué el faro está tan fortificado, nuestro protagonista comienza a asegurar su refugio. Entre las provisiones que Axel dejó, encuentra armas y municiones, claras señales de que el capitán sospechaba que la desaparición del meteorólogo anterior no fue un accidente. Cuando la noche cae, observa por la ventana como cientos de criaturas monstruosas se aproximan sigilosamente a la casa. Apunta hacia la puerta, preparado para el ataque. Dispara una y otra vez, recarga y sigue disparando con la esperanza de ahuyentarlas. Rápidamente, toma una antorcha y con la entrada despejada, enciende una trampa de fuego que aleja a las criaturas. Pero el fuego, ajeno a sus intenciones, comienza a propagarse por la casa, obligándolo a escapar de su único refugio. Solo han pasado 2 días desde que llegó a la isla y aún le esperan otros 363 para sobrevivir entre esas criaturas. Con la casa consumida por el fuego y un panorama desolador, el joven se acerca al faro para interceptar a Gruner y ganarse su refugio. Lo acecha en la fuente de agua, oculto tras una cascada, esperando el momento justo. Nuestro protagonista logra quitársela de encima, pero entonces Gruner aparece y le ordena que deje a la bestia en paz. Entre ellos surge un frágil acuerdo, provisiones a cambio de refugio. Gruner le revela que la criatura no es del todo peligrosa y luego apoda al joven como Frien. Regresan a la casa en busca de provisiones, conscientes de que el tiempo apremia. El sol comienza a ocultarse y Gruner advierte, la noche trae consigo el ataque de los monstruos. Ya en el faro, revisan la munición, 1862 balas. Intrigado por la relación entre Gruner y la criatura, Friend lo interroga. Pero Gruner responde con un refrán sombrío, debajo del agua mansa está la peor corriente. Gruner muestra al joven el mecanismo modificado del faro, un sistema que rastrea cada rincón de la isla. Le advierte que las criaturas temen la luz, y sin rutas marítimas comerciales cerca, Friend está atrapado hasta que llegue su reemplazo. Al caer la noche, Gruner le pide que tome su rifle y lo acompañe. Enciende el faro, carga su arma y su hacha, y juntos salen al pequeño balcón, preparados para el ataque. Dispara una bengala que ilumina la costa, aún en calma, pero de repente, la mascota de Gruner emite un extraño llamado, una señal que anuncia el regreso
resto de las criaturas. Gunner dispara con ferocidad, defendiendo su refugio, mientras el miedo paraliza a Friend, que se refugia dentro del faro, observando en silencio cómo Gunner se enfrenta a la horda implacable. A la mañana siguiente, Gunner despierta a Friend con voz firme y una advertencia clara: si no colabora, lo echará del faro. Cuando Friend regresa tras cargar las cubetas de agua, encuentra a Gunner encima de la criatura marina. Más tarde, comparten una comida silenciosa, pero la advertencia de Gunner es clara y fría. Esta es la última oportunidad de Friend para demostrar que merece quedarse en el faro. Cuando los monstruos irrumpen, Gunner lo abandona en el balcón, cerrando una compuerta tras de sí. Friend queda a merced del ataque de las criaturas marinas, mientras Gunner se refugia descansando dentro. A la mañana siguiente, la compuerta se abre lentamente. Afuera, para sorpresa de ambos, Friend ha sobrevivido al embate nocturno. Entre Gunner y Friend se establece una convivencia forzada, marcada por la rutina, resistir los ataques de los monstruos cada noche y durante el día, reponer provisiones, descansar y sobrevivir en silencio. Friend había llegado a la isla buscando paz, pero en lugar de eso, encontró un infierno repleto de monstruos. En uno de sus rutinarios días, Friend rompe el silencio con una pregunta: si el bramido de la criatura que Gunner llama mascota no será lo que atrae a las bestias. El farero, sin inmutarse, le responde con crudeza: nosotros somos los invasores. Eso ya nos convierte en sus enemigos. Las semanas pasan en una calma engañosa, las criaturas ya no atacan. En uno de sus recorridos por la costa, Friend se cruza nuevamente con la criatura que Gunner mantiene como mascota. Esta vez, ella se le acerca con cautela, sin rastro de agresividad, ante la atenta mirada del farero. Friend, sintiendo un leve cambio en esa presencia, decide nombrarla Aneris. Un gesto simple, pero cargado de humanidad. En una de esas noches en que los ataques parecían cosa del pasado, Friend y Gunner se distraen jugando una partida de ajedrez. Friend lo vence con facilidad, y Gunner no oculta su mal humor. Al relajarse de los ataques, olvidaron encender el faro. Cientos de criaturas emergen del mar y rodean el refugio como sombras hambrientas. Desde la cima, disparan con todo lo que tienen, derribando a varias, pero son demasiadas. Rodeados y sin municiones, se encierran en la torre más alta, esperando el final. Pero justo antes de que las criaturas entren, el primer rayo del amanecer atraviesa el horizonte. Como si obedecieran a una ley ancestral, las bestias retroceden y se sumergen de nuevo en el mar. Sabiendo que no podrán resistir otro ataque como el último, Friend abandona el faro con la mirada vencida, resignado a su destino. Pero entonces, a lo lejos, un barco aparece entre la niebla. Corre con desesperación en busca de bengalas, y cuando por fin está a punto de hacer señas, Gunner lo derriba. No quiere a más personas en la isla. Días más tarde, Aneris escapa del faro, harta de Gunner. Friend la sigue hasta la costa, donde intenta acercarse con cautela. Le muestra una de sus esculturas talladas en hueso de ballena. Ella la observa detenidamente y la reconoce. Sin mediar gesto, lo guía por la playa hasta un viejo bote encallado, casi sepultado por la arena. Al regresar al faro, Friend comparte su hallazgo con Gunner, pero el farero no se sorprende, ya lo conocía. Le explica que pertenece a un naufragio portugués que ocurrió de noche, cuando las criaturas arrasaron con todo sin dejar supervivientes. Usar ese bote, dice, solo significaría morir congelado, de hambre o bajo una tormenta. Pero un detalle le enciende una chispa de esperanza: los portugueses transportaban explosivos. Friend le propone sumergirse con un traje de buceo para recuperarlos, pero necesita que Gunner le provea oxígeno desde la superficie. La respuesta es inmediata y negativa. Mientras repara el bote, Friend escucha a lo lejos el canto suave de Aneris. Se acerca a la costa, donde las aguas se tornan cálidas, y la encuentra esperándolo. Pasan la tarde juntos, mientras Gunner los observa en silencio. Al día siguiente, Gunner parece cambiar de opinión. Ambos se suben al bote y reman mar adentro, rumbo al naufragio. Allí, ensamblan el sistema de oxígeno conectado al traje de buceo, y sin dudarlo, Friend se sumerge hacia el fondo en busca de las cajas con explosivos. Engancha la primera caja y le hace señas a Gunner, que comienza a izarlas una por una. Friend cae de espaldas al verse sorprendido por un joven monstruo. Atrapado bajo el peso del traje, suplica ayuda, pero desde arriba, Gunner lo ignora y deja de enviarle oxígeno. Con su último aliento, Friend logra desprenderse del traje y nada desesperadamente hacia la superficie. Con las cajas recuperadas, revisan la munición y descubren algunos cartuchos intactos. Rodean el faro con explosivos, conectados a un sistema de detonación improvisado. Luego solo queda esperar. El frío cala hasta los huesos, y tras varios días de guardia bajo la nieve, el silencio parece
parece anunciar que las criaturas han desaparecido. Una helada mañana, Friend encuentra a Grunner congelado en la terraza, con la mirada fija en el horizonte. Lo ayuda a entrar y descansar, y sin señales del enemigo, desconecta el detonador. 3 semanas después de no tener noticias de los monstruos, Anerys aparece con el almuerzo. Grunner, desgastado por la espera, descarga su furia contra ella. El farero la acusa de haberle advertido a los suyos, e idea un plan: les tenderán una emboscada. Mientras Friend los espera con la puerta del faro abierta, Grunner empuja a Anerys a llamar a los suyos desde el balcón. De pronto, la lámpara se apaga. Friend se acerca cautelosamente, y al ver que no hay moros en la costa, toma la lámpara y la vuelve a encender. Se lo saca de encima y lo elimina contra la escalera. De pronto, la manada reaparece y ataca el faro. Friend los contiene como puede en la puerta, y cuando se ve superado, sube hasta la cima del faro. Cuando están lo suficientemente cerca, Grunner activa el detonador, pero nada sucede. Friend lo había desconectado. El farero toma su arma y resiste la embestida, mientras nuestro protagonista vuelve a conectar los cables del detonador. La primera explosión es un éxito, y cuando Grunner acciona la segunda, el impacto los alcanza. A la mañana siguiente, entre el polvo y los restos humeantes, Friend y Grunner despiertan en la cima del faro. Bajan y se encargan de los pocos cuerpos que quedaron en pie, y rápidamente la culpa se apodera de Friend, que encuentra una de sus esculturas en el cuello de uno de los monstruos abatidos. Esa noche, y las que siguen, ya no hay ataques, pero desde las aguas profundas, un canto se eleva. Es Anerys, y con ella, el lamento de su especie. El duelo se mezcla con el viento, llenando la isla con una tristeza que Friend ya no puede ignorar. Friend deja su barco de hueso sobre la orilla, una ofrenda silenciosa para las criaturas marinas, y desde la cima del faro, observa atento, esperando una señal de aceptación. La noche cae mientras recorre la playa, y para su sorpresa, descubre que su barco ha desaparecido. De pronto, una joven criatura emerge de las sombras y se acerca lentamente. Anerys aparece tras él, acompañada por el resto de las criaturas, buscando una tregua. Grunner aparece sin deseos de alianza, y Friend intenta convencerlo de bajar la guardia, pero Grunner, furioso, grita a Anerys que regrese con él. Ella ignora sus órdenes y permanece firme. Con la cordura al borde del colapso, Grunner se retira al faro, mientras Friend se queda en la playa. Grunner los ataca nuevamente y el intento de tregua se termina. Furioso, Friend regresa a enfrentarlo y una pelea se desata. Cuando Grunner logra reducirlo y parece listo para acabar con él, Friend pronuncia su nombre, Odo Vajlan. El hombre que Friend debía reemplazar, el meteorólogo, es el viejo Grunner. Golpeado por la muerte de su esposa, Aldor se refugió en la isla, donde perdió la razón. Finalmente, sale al exterior, mira el cielo estrellado y se entrega a su destino. Las criaturas lo devoran en segundos, dejando tras de sí un silencio tan profundo como el mar que rodea la isla. Unos meses más tarde, con la llegada del reemplazo de Friend, un oficial le pregunta a Grunner por su paradero. Friend toma el lugar de Grunner, aceptando ahora su destino de soledad en la isla.